Muy bien, ¿cierto? Voy a invitarle a que levantemos, a que leamos más bien el libro de Lucas, el capítulo 3, desde el versículo 4. Lucas, el capítulo 3, versículo 4. Y usted va a leer conmigo. Si en la pantalla me regalan la nueva traducción viviente. Dice, si usted tiene ahí la Reina Valera y puede ir subrayando, mucho mejor también. Dice, Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. ¿Cuántas personas verán la salvación enviada por Dios? Todas las personas. 7. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Y Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones, y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto. Vamos a orar un momento. Se va a poner su vida en las manos de Dios. Le va a decir a Dios que le hable a su corazón en esta mañana. Padre, aquí estamos. Aquí está nuestra vida, está nuestro corazón. Aquí está nuestro ser delante de tu presencia. Te pedimos, Padre, que nos hables en esta mañana. Que nuestro corazón sea sensible a tu voz, de tal manera que cuando escuchemos tu voz, cuando escuchemos tus palabras, cuando entendamos tu palabra, nosotros podamos responder a ella con obediencia. Señor, hoy queremos exponer tu palabra, no como una idea de hombre, no como una idea humana que requerimos nosotros, sino como tus principios eternos, tu voluntad eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ustedes vieron que yo me subí aquí con un celular, ¿cierto? Algunos, una vez una persona dijo: la Biblia está desapareciendo del púlpito, porque en algunos momentos yo traigo una tableta y ahí tengo todas mis notas y tengo toda la Biblia copiada. Cuando usted lee la Biblia y ve a Jesús predicando, ¿cuándo lo ve que coge la Reina Valera para predicar? ¿Ah? Al comienzo de su ministerio, en la sinagoga. Y luego en el monte, no, ¿cierto? De pronto esta es una idea que a algunos como que les choca. Yo quería hacerlo intencionalmente para que a usted se le quede una imagen grabada en su mente. Y es algo que que Juan le habla a los que están acudiendo a él en el Jordán. Ya Angie predicó el domingo y estaba hablando y decía que esto lo íbamos a profundizar un poquito más. Resulta que cuando yo estudio los textos no podemos avanzar mucho porque eso tiene mucha carne y es muy poderoso. Primero que les voy a contar es que cuando estaba estudiando este texto esta semana, yo tuve una impresión dentro de mí y decía:
¿Cuánto de lo que yo hago para Dios ya lo hago porque soy pastor, porque es mi trabajo, porque se me volvió algo natural, algo normal? ¿O cuánto de ello todavía tiene el espíritu por el cual Dios nos dio? La Biblia dice que sin dejar de congregarnos, ¿cierto? Nos congregamos, pero ¿cuántas veces yo me congrego porque ya hace parte de mi cultura? ¿Cuántas veces yo hago cosas, oro, porque ya me acostumbré a orar? Y a veces esas cosas que nosotros hacemos a veces han perdido su esencia, han perdido el contenido y solo nos quedamos con el envase. ¿Se han visto las botellas de agua, cierto? Ahora las botellas de agua que son con ese envase delgadito, cuando no hay nada dentro, eso se desbarata, ¿cierto? Se daña fácilmente. Y lo mismo pasa con nuestra fe. Cuando el contenido de nuestra fe, de nuestra experiencia con Dios, se ha vaciado, lo que queda afuera se va deformando. Es más, Dios puso en usted y en mí la imagen y la semejanza de Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que deforma la imagen y la semejanza de Dios en usted? El pecado. ¿Y qué es lo que vuelve a formar la imagen y la semejanza de Dios en usted? Cristo, el Espíritu Santo, a través del arrepentimiento. Y hoy vamos a hablar de los beneficios del arrepentimiento. Ese es el título de nuestra predicación, los beneficios del arrepentimiento. Y yo lo voy a invitar, si usted está copiando ahí, lo primero que quiero decirle en la introducción es llevarlo a pensar los ritos y las tradiciones que en algunos casos se han vuelto vacías. A mí me gusta mirar mucho a la gente cuando está alabando y adorando. Y esta semana leía el texto de la mujer que va y derrama su corazón, derrama el perfume, enjuaga los pies de Jesús con perfume, con lágrimas. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué le dice Jesús a Simón, que era un fariseo, ¿cierto? Simón, que era un fariseo, dice: Simón, una persona que mucho ha sido perdonada, ¿qué? Mucho ama. ¿Qué le ha perdonado el Señor esta semana? ¿Qué le ha perdonado el Señor a usted? Si usted entiende lo que el Señor le ha perdonado, su alabanza, los ritos que nosotros hacemos, esto que estamos haciendo es un rito, o sea, es un ritual. Y un ritual no es algo que haya de brujería, una cosa. No, un ritual es algo que se hace, es cierto, la palabra, lo que pasa es que ya se le da otra connotación, o los ritos a veces se le dan connotación. Cuando usted hace cosas en su vida, ¿ustedes todavía tienen ese rito de almorzar todos los días? ¿Sí? Eso es un ritual, eso es algo que usted hace, ¿cierto? Y usted prepara un lugar especial en la mesa, ¿no? O algunos almuerzan frente al televisor, otros en la cama. Bueno, como sea que usted lo haga, eso es un rito, eso es algo que hacemos nosotros normalmente. No quiero profundizar en la palabra rito, sino decirle es el contenido de venir a la iglesia. ¿Usted todavía lo vive? Usted cuando levanta sus manos al cielo todavía recuerda: uy, ¿verdad? Es que yo iba camino al infierno y el Señor me salvó del infierno. Y por eso canto: estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. ¿Qué tan alegre está? Pero eso sí, cuando Colombia hace gol, el contenido de lo que usted hace como iglesia, ¿se ha perdido o todavía está ahí? Y yo no estoy diciendo que ahora todos tienen que, como David, saltar y con la falda, que se levante la falda y se le vea todo, no. Pero es que de alguna manera, en algunos casos, nosotros hemos perdido el contenido de nuestra fe, ¿cierto? Y en la introducción, por eso es solo la introducción, quiero decirle, eso fue lo que Juan le dijo a todos los que venían a bautizar. Le dijo: manada de víboras y hipócritas. O sea,
Si yo como pastor comienzo a ofenderlos a ustedes aquí, ¿qué van a pensar de mí, cierto? En esta sociedad de cristal donde nadie puede decir algo que me ofenda porque yo por allá no vuelvo. ¿Sí? Pero Juan los ve que vienen a bautizarse, ellos vienen a bautizarse y dice manada de, porque los está asociando a ellos con Satanás, con la serpiente antigua. Los está asociando a ellos con el padre de mentira. ¿Por qué? Porque ellos vienen a cumplir un rito de bautizarse, pero no están dispuestos a arrepentirse como está pidiendo la palabra de Dios. Ritos y tradiciones vacías. Venir al culto es un rito. ¿Es vacío para usted o todavía tiene significado? ¿Usted todavía derrama su corazón en la presencia de Dios cuando cantan, cuando oran? Y eso mueve algo en usted por allá por dentro y usted dice, de pronto usted no es tan extrovertido, pero usted por dentro está emocionado porque le está cantando al creador de la vida. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo debería ser la alabanza dentro de 8 días? ¿Cierto? ¿Cómo debería ser su alabanza de aquí en adelante? ¿Por qué? Porque es que a veces el tiempo y la costumbre nos va haciendo perder el contenido de lo que nosotros tenemos. Y segundo, quiero decirles ahí en la introducción, la religiosidad versus la religión verdadera. Santiago era hermano de Jesús, Jacobo, sino que luego pasó San Jacob, entonces quedó Santiago. Jacobo, el hermano de Jesús, dice: la religión verdadera y sin mácula, ¿cuál es? No les voy a dar el texto para que usted de memoria no falló la memoria. Es hacer misericordia, cuidar de las viudas, de los huérfanos, ¿cierto? Pero eso lo vamos a profundizar ahorita, porque nosotros a veces decimos es que los religiosos son esos que van allá detrás de un yeso. Pero un religioso es aquel que tiene ritos que están vacíos de contenido, que están vacíos de fe. Por eso Juan le dice a los que vienen a bautizarse, le dice: ¿ustedes creen que por ser hijos de Abraham se van a salvar? No, señores, porque Dios puede levantar hijos de Abraham. ¿De dónde? Hasta de las piedras. Eso es un juego, la palabra hijos y la palabra piedras en arameo y hebreo es como hace un juego de palabras ahí que en español no se entiende. Pero ¿qué es lo que está diciendo Juan a ellos? Es que su fe no vale por usted ser hijo de Abraham, sino que su fe vale si usted es como Abraham y tiene la fe como Abraham y vive la vida como Abraham, que caminó con Dios, que cada vez que se sentía perdido hacía un altar y le decía: Señor, ¿para dónde es que es? Que Jesús le dice: váyase de su tierra. Y eso no era fácil. O sea, eso no es como hoy que uno empaca la maleta, se sube a un avión y ¡chum!, ya está. Eso es casi atravesar casi todo el continente de Asia Menor y todo eso, con no solo usted, sino con sus animales en carretas. Es una cosa difícil. Dios le estaba pidiendo algo muy difícil. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le pidió algo difícil? ¿Qué hizo? Se levantó y dijo: listo, Señor, por aquí es para allá. Esta gente estaba viviendo otra cosa. Angie recordó el domingo pasado que arrepentimiento, la palabra para arrepentimiento es metanoia, y que básicamente el arrepentimiento es un cambio de pensamiento para cambiar la conducta, ¿cierto? Y que cuando usted primero trata de cambiar la conducta, lo que hace es reprimir. ¿Reprimir qué? Reprimir ese pecado. Y luego eso dentro de usted hace el efecto rebote. Usted lo reprime y llega un momento donde eso explota y vuelve a salir todos esos pecados ahí. Cuando una persona deja de fumar marihuana o otra droga, viene algo que se llama el síndrome de abstinencia. Yo dejé de tomar azúcar, dejamos el azúcar, y hasta con eso el cuerpo me hizo casi el efecto rebote, ¿no? Casi síndrome de abstinencia, de formas diferentes. Y bueno, ahora toca bajarle de a poquito, toca irle bajando de a poquito.
Lo mismo sucede cuando usted llega a Cristo y usted comienza a querer cambiar todo externamente. Entonces ahora se viste diferente, habla con palabras de la Reina Valera. Vosotros, hermanos, que seáis bendecidos. Pues está bien, o sea, usted hablar, ¿cierto? Pero cuando dice la Biblia que su hablar cambia, no es sus palabras, sino la manera de usted antes maldecía, ahora bendiga, ¿cierto? Pero usted reprime cosas dentro de usted y luego comienzan a salir pecados ocultos. El pecado oculto no es cuando usted dice, ay, hoy peco o hoy oculto, no, sino cuando usted tiene un pecado que nadie más lo sabe, que nadie más lo conoce, y usted lo deja ahí. Había unas caricaturas de Paco Palafox hace mucho tiempo y decía: un pecadito es un peluchito chiquitico, y luego él coge un martillo grandote y ¡pum!, lo aplasta. Y dice: es que los pecados hay que matarlos cuando están chiquiticos, porque después se crecen y lo controlan a uno. Ahora sí entramos, tenemos 3 puntos, cada punto de 1 hora. ¿Ustedes ya almorzaron? Vamos a ver lo que el arrepentimiento produce. Romanos 12:2 dice que el arrepentimiento, que ustedes deben cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, no se amolden al siglo actual. Y cuando dice no se amolden al siglo actual, está diciendo la cultura de hoy tiene cosas que los van a desviar del evangelio. Y generalmente el arrepentirse dentro de la cultura de hoy es hacernos ver a nosotros mismos como inferiores, débiles, ¿cierto? El que se arrepiente es porque se equivocó, y nadie quiere equivocarse frente a los demás, ¿cierto? Yo digo, primero, a mí me gusta siempre tener la razón. Si no, pregúntele a mi esposa. Y me cuesta a veces darle la razón a otra persona cuando la otra persona me dice porque sí. Yo no, deme argumentos para yo poder entender su razonamiento. Y a veces me cuesta mucho, porque arrepentirnos no es algo que sea bien valorado en la cultura de hoy. ¿O sí? ¿Sí o no? Y usted ve los políticos que se equivocan, nunca se arrepienten. Salen después de echarle la culpa a todo el mundo, pero no solo los políticos. También usted ve que hoy en día en nuestra cultura de gente que no es madura, todos le echan la culpa a todos los demás, ¿cierto? El pobre es pobre, ¿por qué? Es que el sistema nos tiene mal, ¿sí? El que es drogadicto dice: no, es que a mí mi mamá, mi papá, mi hermano, ¿cierto? Siempre estamos buscando echándole la culpa a los demás. Pero el arrepentimiento es asumir primero que yo tengo el control de mi vida. Yo tengo el control de mi vida. Eso no suena tan espiritual, pero espera un momentico. Y entonces, como yo tengo el control de mi vida, yo no le voy a echar la culpa a los demás. Sí, los demás me hicieron daño. Los demás, sí, a mí me abusaron, a mí me hicieron, a mí me dañaron, a mí, sí, todo eso. Pero yo me hago responsable de mi vida. Y como yo me hago responsable de mi vida, voy a Dios y le digo: Señor, ese pecado no es culpa de otro, es culpa mía. La primera manera de cambiar, la primera manera de ver el arrepentimiento es yo tomar las riendas de mi vida. Y cuando yo las tomo, ahí sí se las entrego a Dios, ¿cierto? Se las entrego a Él y le dice: Señor, toma tú las riendas de mi vida. Y una de las cosas que vemos es que las multitudes, Juan les predica muy claramente, le dice: ustedes tienen que dar frutos de arrepentimiento. ¿Y qué pregunta la multitud? Versículo 7 o 8. Versículo 9. Dice: ¿qué haremos? No, el 10. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Porque la gente no entendió lo que estaba diciendo Juan. Den frutos dignos del arrepentimiento. Ellos en la mente decían: ¿pero qué son frutos dignos del arrepentimiento? Y Juan comienza, que estamos en Lucas, entonces usted está acostumbrado que siempre Jesús habla en Lucas. Juan comienza a referirles a ellos los pecados que son más grandes en su comunidad, en su entorno. Y yo creo que Juan está hablando de nuestra sociedad también. ¿Qué les dice en el 11? Juan contestó: si tienen 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Dentro de la multitud estaban los saduceos y los fariseos, pero no eran los únicos.
Juan le está hablando a una sociedad en donde cada uno ve por sus propias cosas, por cada uno, ¿cierto? Hay un texto en Hechos donde dice que todos vendían lo que tenían de más y lo ponían a los pies de los discípulos. ¿Para qué? Para compartirlo. No es que vendían todo. Alguien dijo que es que por eso se quedaron pobres, porque regalaron todo. No, eso es mentira, porque no hicieron un estudio bien serio de la palabra. Ellos vendían lo que tenían de más, porque cuando el Espíritu Santo llega a su vida, usted entiende varias cosas. Una de las cosas que entiende es que su vida no es suya. ¿O sí? Nosotros le hemos dicho al Señor, la oración de fe que nosotros hacemos, estamos diciendo: Señor, ahora ya no quiero tener yo el control de mi vida, sino quiero que tú. ¿Quiénes? Levanten la mano quienes han hecho esa oración. Bueno, la mitad. La otra mitad, hagan una oración. ¿Sí? ¿O no? ¿Ya la hicieron? Cuando usted le ha dicho a Dios que ahora su vida es de quién, no están muy convencidos, ¿o sí? ¿Sí? Ahora su vida es de quién? De Cristo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros queriendo tener el control de nuestra propia vida y no dárselo a Cristo? La sociedad que tenemos hoy en día es una sociedad que nos ha hecho muy individualistas, ¿cierto? Yo, mis proyectos, mis sueños, mis anhelos. Y nosotros tenemos un proyecto de vida y vamos hacia adelante con ese proyecto de vida, y en nuestro proyecto de vida no está el otro, no está el prójimo, no está el servir a otros. Juan, si ve, vuelve el lapsus de Jesús. Juan le está diciendo al pueblo: el problema es que ustedes en su proyecto de vida no están teniendo en cuenta al otro. Es que ustedes, cada uno, usted tiene 2 camisas y ve otro que no tiene camisa y no hace nada, se queda con sus 2 camisas. Ahora, eso culturalmente tiene una explicación, pero quiero yo decirle para esto es que en Dios está presente el individuo como la comunidad, ¿cierto? En los sistemas políticos hay comunismo, socialismo, capitalismo, derecha, izquierda, todo eso. Algunos hacen más énfasis en el individuo, otros hacen más énfasis en la comunidad y todo el cuento. Y en fin, al fin y al cabo todos andan detrás de su propio beneficio. En la Biblia, el primer ejemplo nos lo da Dios, porque Dios es una comunidad de 3 personas. ¿Sí o no? A no ser que usted sea modalista y crea que Dios es una sola persona que se viste de 3 maneras, que eso es una herejía. Dios es una comunidad. Y como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, dice: varón y hembra los creó, y vayan y multiplíquense. O sea, multipliquen lo que es la esencia de Dios, que es una comunidad que vive en perfecta armonía. Pero en Dios también cada miembro de la comunidad es individuo y es importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más importante, el individuo o la comunidad? Ninguno de los dos, o los dos al mismo tiempo. Y nosotros aquí venimos al culto, y por eso les decía, a veces los ritos son vacíos, porque cuando usted lee la Biblia, ¿cómo era el culto? Ahorita vamos a tomar la Santa Cena, pero la Santa Cena en la Biblia era que cada uno traía de su casa lo que había hecho y lo ponía en la mesa para que todos comieran, y había gente que no tenía ni para comer esa semana, o comía 1 o 2 veces al día, y esa era. Y llegaron en Corintios, llegaron los ricos y llevaban vino, llevaban comida y comían adelante, y hasta se emborrachaban los sinvergüenzas esos en la plena iglesia, en la congregación de la iglesia. Pero cuando usted ve la Biblia, el comienzo era la comunidad, era importante. Pero nosotros hoy en día venimos a la iglesia, el pastor dice amén, que Dios los bendiga, hermanos, y todos salimos corriendo, y el resto de la semana casi no nos acordamos del otro.
Ni siquiera en nuestras oraciones. Se nos volvió la iglesia un rito vacío entonces. De pronto no del totazo, pero en algunas cosas se ha vaciado la iglesia del contenido que debería tener el ser familia, el ser comunidad. Por ejemplo, el hermano Ricardo, su esposa está en Cali, ¿cierto? Está en Cali, pero están que le hacen una operación de corazón, ¿cierto? Algo así. Y me llamó la pastora Versadis, me dice: pastor, que hay que apoyar al hermano Ricardo. Ahí nosotros, hoy recogimos una ofrenda para el evento, ¿cierto? Pues yo les invito a que seamos comunidad. También el hermano Ricardo necesita una ofrenda. Necesita que usted tiene 5,000 que le sobran por ahí, que se iba a comer una hamburguesa. ¿Cómo es la hamburguesa aquí? A 10,000. Usted la come en 20 minutos y después en la noche le da grieras y todo eso. Hermano, apoyemos. Pero no solo el hermano Ricardo, no solo el hermano Ricardo. También hay otras personas que de pronto no tienen una necesidad tan visual y visible. De pronto hay personas que lo que necesitan es alguien que les escuche. De pronto hay personas que lo que necesitan es alguien que le ponga la mano en el brazo y le diga: yo sé que estás pecando, sí es verdad. Porque nosotros no decimos mentiras, ¿cierto? Porque lo que decía la profecía tiene el propósito de exhortar o fortalecer, animar y consolar. Y en ese exhortar o fortalecer yo tengo que decirle: yo sé que tú estás pecando, pero yo me pongo a tu lado para acompañarte a dejar ese pecado. O de pronto hay una persona sufriendo. Y a mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho ser iglesia. Y por eso cuando yo leo este texto yo digo: el primero que tiene que cruzar y atravesar ese texto es al que lo está leyendo para exponerlo. Yo dije: Señor, ¿qué tanto nosotros hacemos un culto aquí y ni siquiera sabemos las necesidades de las personas? Y cuando las sabemos, a veces como que no se nos mueve para uno reaccionar y ayudar, ¿cierto? Comunión y arrepentimiento implica que cuando tú te arrepientes, uno de los beneficios es que Dios trae a tu vida una vida generosa. Le voy a leer 2 textos de la Biblia que tengo aquí pegaditos. Uno está en Miqueas 6:6 y el otro está en Deuteronomios. Mire lo que dice la Biblia, porque es que no solo se queda ahí en que usted sea generoso. Usted dice: pastor, pero ¿de dónde? Si a mí a veces me falta para el arriendo, ¿cierto? ¿O no? A veces tenemos, es que lo que pasa es que yo todavía estoy endeudado y entonces ¿cómo voy a ser generoso? Dice Miqueas 6:6: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos. Eso es lo que se hace en la iglesia, en el templo. Con holocaustos, con becerros de un año. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas, de ríos de aceite, lo que se traía de ofrenda al templo. Y está bien, hay que seguirlo haciendo. Pero dice: se agradará el Señor. Él te ha declarado, se agradará el Señor de millares de carneros, de miriadas, de ríos de aceite. Ofrecerás mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre. Ahí puede poner usted oh ser humano, porque está involucrada también la mujer. Él te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino que practicar la justicia. ¿Qué más? Amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Juan no les estaba dando un nuevo mensaje a la gente, les estaba remitiendo a la ley. Porque Dios exige que si tú amas a Dios, tú amas a Dios a través de otras personas. Tú no amas a Dios metido en la iglesia o metido en tu oración solamente, ¿no? Eso no está mal, eso hay que hacerlo. Pero si tu oración no te lleva a amar al otro, entonces ¿con quién estás hablando? No estás hablando con el Dios de la Biblia, ¿cierto? Y esto tiene que ser algo que nos llame a nosotros la atención, porque es que el mundo está esperando que la iglesia sea iglesia. Que la iglesia, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Le tengo otro texto, Deuteronomios 15:4: entre ustedes no deberá haber pobres. Yo cuando leí este texto dije: qué bendición. Pero resulta que es más complejo que eso, un poquito más complejo. Dice: no deberá haber pobres en medio de ti. Aleluya, ¿cierto? Pero ¿por qué no va a haber pobres? ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da
como posesión. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer, ¿qué? O sea, vea, le voy a decir una cosa acá. Nosotros no predicamos la teología de la prosperidad, pero tampoco predicamos la teología de la pobreza. Porque si usted obedece los mandamientos de Dios, ahí lo está diciendo Dios en Deuteronomios, ¿qué va a pasar con usted? ¿Usted va a ser qué? Prosperado. Ahora, la prosperidad bíblica no es plata. No. La prosperidad bíblica es una vida integral en salud, en emociones, en una familia restaurada, renovada, en una familia que se ama. En la parte social usted tiene buen nombre y usted hace cosas buenas, pero también Dios le bendecirá económicamente. ¿Sí o no? ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? Traigan sus diezmos y sus ofrendas al altar y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Mire, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma como nosotros vivimos la fe. Pero el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y ese Dios que da esas promesas, yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, es el mismo Dios. Dios quiere que usted pague sus deudas, pero usted no las va a poder pagar si no organiza su economía. Y la Biblia dice, ay de aquel que comienza a construir y no ordena sus proyectos, ¿cierto? Dios quiere que usted viva con abundancia, pero no es para abundancia para que usted se la pase viajando a Dubái, a San Andrés. Porque eso es lo que este mundo nos está enseñando, ¿cierto? Que usted tenga abundancia, ¿para qué? Para viajar, para comprar lo que usted quiera. Porque ahora la felicidad la da el iPhone 15 Pro, la última camioneta, el carro. Y usted está pensando en usted. Y no es que esté mal. Dios quiere que usted tenga. Pero ¿para qué dice la Biblia? Sigamos leyendo. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones. Vea, por eso Dios quiere levantar también políticos honestos en la iglesia. Pero mi pensar es que la iglesia no debe tener un partido político, pero sí los cristianos deberían estar allá, porque ¿cierto? Así que ahorita que va a votar, vote, no vote por el que diga el pastor o porque el que diga, no, vote por el que usted ha evaluado y que sea el más honesto y que haga bien las cosas. Y si es cristiano, muchísimo mejor. Pero si es cristiano y es corrupto, si es un cristiano que ni siquiera da los diezmos en la iglesia, entonces no vote por él, es un ladrón. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible, sino que ¿qué? Ni tacaño. ¿Sí? ¿Ustedes entienden la palabra tacaño? En estos días visitamos una persona y decía que se murió un señor que pedía dinero y le encontraron debajo del colchón, tenía lleno de plata. ¿Sí saben la historia de algunos, cierto? Tenía lleno de plata eso. Pedía, pero pues y vivía como que no tan bien, ¿cierto? En cambio, versículo 8, sé generoso, préstales lo que necesitan, no seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. O sea, cada 7 años había que anular las deudas, había que perdonar las deudas, el año del jubileo. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Y por si acaso alguien dice, bueno, yo soy pobre, entonces no voy a trabajar porque es que voy a vivir de la generosidad de la iglesia. Por si acaso, según de Tesalonicenses dice, incluso 3:10, mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Y si alguien no come, se muere de hambre. Los ociosos en el reino de los cielos están condenados a la muerte. Sí, porque si no come, sí. Así que si usted no prospera porque no quiere trabajar, hermano, la Biblia está diciendo que usted, ¿cierto? Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen
Como no trabajan, ¿en qué andan? Andan de chismosos. El ocio, cuando una persona está ociosa, se vuelve chismosa, metida, ¿cierto? No lo digo yo, lo dice la Biblia. En los asuntos de los demás, le ordenamos a tales personas y le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Trabajen para ganarse la vida. Bueno, es claro ese punto. Dios nos está invitando a la generosidad. Pero usted no puede ser generoso con cualquiera. Aquí vamos viendo que si alguien no trabaja, ahora otra cosa diferente es si alguien no puede trabajar, ¿cierto? ¿Cuánto del dinero que usted recibe no se gana, es suyo? ¿Cuánto del dinero que usted recibe en el mes es suyo? La Biblia dice que el 90%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el resto es el diezmo. El diezmo es la honra de Dios. Y si una persona no honra a Dios, nunca va a poder prosperar. Puede tener mucho dinero, pero no va a prosperar. Puede tener casas, carros, becas y viajes a donde quiera, pero no va a prosperar. Y el otro 90% que también es de Dios, Dios se lo pone en sus manos para que usted lo administre. La plata que usted recibe. ¿Y por qué digo recibe? De pronto aquí hay personas que no trabajan, pero reciben algo. Su esposo le da algo, sus hijos le dan algo, recibe algo del Estado, ¿sí? De lo que usted recibe. El otro 90% tampoco es suyo. ¿Es de quién? Es de Dios. Por eso la plata de Dios no se malgasta. ¿Cómo se usa la plata de Dios? Tampoco es que se traiga toda la iglesia, porque la obra de Dios también es que su vida, su familia cubra sus necesidades. Eso es mayordomía. Entender que todo lo que yo tengo no es mío, sino que es de Dios. Y no vamos a hablar más de mayordomía. Quiero entrar al segundo punto y al tercero, y rapidito terminamos. El segundo punto habla de una vida justa. Los cobradores de impuestos, mire cómo era la cosa. En Tebaida se cobran $1.000.000. Bueno, de dólares, vamos a poner $1.000.000 para poner una cifra redonda. $1.000.000 del impuesto, ¿cierto? Y hagamos de cuenta que Colombia está bajo el imperio de Corea del Norte. Y entonces Corea del Norte le dice a alguien de aquí de Tebaida: yo necesito recaudar $1.000.000 de Tebaida de impuestos. Le doy a usted la autoridad para que usted lo recaude. Y usted cobra una comisión, ¿cierto? Pero antes de que usted lo recaude, usted tiene que pagarme a mí para tener el derecho a cobrar ese impuesto. Eso eran los publicanos. Eso eran los publicanos. ¿Y qué hacían los publicanos? Claro que sí. Tome su $1.000.000 y yo aquí cobro 4 millones. ¿Cómo la ven? ¿Algo parecido a la realidad o no? Los que toca pagar impuestos. Todos pagamos impuestos. Cuando usted va a la tienda está pagando impuestos, ¿cierto? Y el IVA está pagando el IVA. Las iglesias pagan como 8 impuestos, para los que dicen que las iglesias no pagan impuestos. ¿Cómo la ve? Vienen los publicanos cobradores de impuestos y le dicen: Juan, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y los publicanos eran odiados por su trabajo, porque ellos le servían al imperio romano, y además de eso ellos robaban. Y Juan no les dice: dejen ese trabajo porque ese trabajo es mundano. No. Juan, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? No cobren más de lo que tienen que cobrar. Cobren lo justo. Ustedes ahí tienen, cobren el impuesto más su comisión, que es la que Dios les da para vivir. Y entonces ahí viene una bendición del arrepentimiento: es que Dios le da a usted una vida justa. Y una vida justa es una vida en donde usted tiene un trabajo que dignifica. Pero una vida justa es donde usted también aprende a ser justo con los demás. Por eso la Biblia dice que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos los justos. ¿Por qué? Porque cumplimos la ley de Dios. Y luego viene el tercer punto: es una vida disfrutable. ¿Una vida qué?
¿Y qué tiene que ver eso con? Vienen los soldados y le dicen a Juan: Juan, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y Juan les dice: vea, ustedes hacen tres cosas. Ustedes extorsionan a la gente, ustedes la intimidan y ustedes no están contentos con el salario que tienen. Estaban en una posición de autoridad y se aprovechaban de esa posición de autoridad para, ¿cómo se llama? Para explotar a las personas. Hoy tenemos personas, no necesariamente que tenga un arma o que tenga, si usted está en una posición de autoridad que Dios le dio, no es para explotar a las personas, no es para aprovecharse de los demás. Y entonces Juan les dice: ustedes tienen que cambiar su manera de vivir. Los frutos que Dios les está pidiendo a ustedes es que ustedes aprendan a contentarse. ¿Han escuchado ese verbo? Contentarse, el contentamiento. Y el contentamiento, tienen que contentarse con su salario, porque ustedes no se contentan con su salario y van y comienzan a explotar, y van y comienzan a levantar falso testimonio contra otras personas. Levantar falso testimonio es lo que nosotros llamamos el chisme, la calumnia, ¿cierto? O sea, si usted calumnia de alguien, hermano, Dios le está diciendo: su fe está en crisis. Y en la iglesia a veces, en algunas veces, yo no sé si solo en Salento. Aquí de pronto ustedes se ven con cara de que no son chismosos. Si usted habla de alguien, con un problema de alguien, que esa persona no es ni la solución ni la del problema, eso es chisme. Ay, hermanito, venga, le cuento para orar. Usted se imagina, vea, a John Edison. Usted viera. Pero es para orar. Bueno, de eso ya sabemos. El contentamiento, como estos soldados no se contentaban con su salario, pues ellos buscaban y querían más. Le tengo una pregunta para usted: ¿cuánto es suficiente para usted? ¿Cuánto es suficiente? Porque este mundo nos enseña a que nunca es suficiente. El consumismo, el materialismo. Pero nosotros somos ciudadanos de un reino diferente, ¿o no? Y en ese reino, cuando usted tiene, es para dar a los demás. Lo acabamos de leer en Deuteronomio, ¿cierto? Y eso habla de la sociedad. El don del contentamiento, nosotros lo decimos mucho. Filipenses 4:13, ustedes lo saben de memoria. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero se nos olvidan los textos anteriores, porque el mismo Pablo está diciendo: sé vivir cuando tengo mucho y cuando tengo poco. Y cuando tengo mucho, todo lo puedo en Cristo. Y cuando tengo poco, ¿sí? Pues nosotros usamos ese texto como un mantra. Y así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso voy a salir de esta crisis. No, nosotros no somos mántricos, no somos así. Nosotros tenemos que leer la Biblia en su contexto. Usted tiene que entender que Dios a usted le dio la capacidad de disfrutar su vida aún si nunca es sanado de esa enfermedad. Bástate mi gracia, porque mi poder, ¿sí? Que usted tiene el poder de disfrutar su vida aún si nunca le suben el salario. ¿Amén o no? Aún si nunca sale de las deudas. Aunque Dios quiere que usted salga de las deudas. Dios quiere que usted sea cabeza y no cola. Pero tenemos que hacer un equilibrio. El don del contentamiento es: aprenda a disfrutar su vida y no espere a tener las cosas mejores y las cosas ideales. Entonces yo tengo este celular, el mío se dañó, entonces mi esposa me cedió el de ella. Y está roto en la pantalla. Y me encantaría tener bueno, a mí no me gustan los iPhone, pero hagamos de cuenta. Tengo un iPhone y hasta que no tenga el iPhone, no, mi vida va a ser miserable. Cuando tú no tienes el don del contentamiento, tu vida es miserable. Y entonces, como no tienes el don del contentamiento, tampoco tienes la capacidad de disfrutar tu trabajo, porque no le das gracias a Dios por tu trabajo. Así sea muy duro. Los primeros cristianos generalmente eran esclavos y mujeres en los 2 primeros siglos. Y se tenían que reunir el domingo a las 5 de la mañana antes de que sus amos se levantaran, ¿cierto? Ellos estaban allá al lado de los ríos reuniéndose. Averigüen la historia y verá.
Y eran personas que no decían, ay, ese culto tan temprano, no, tenían un gozo en el corazón porque decían, voy a encontrar, me van a enseñar la palabra y tengo que madrugar antes de que comience el trabajo el domingo, porque los romanos trabajan el domingo y los esclavos tenían que servirle a los romanos. Y ellos iban con gozo en las catacumbas. Ellos los cogían presos y con gozo decían, Señor, mi vida es tuya. Y nosotros hoy en día, si el Señor no nos da trabajo, si el Señor no nos hace esto, se nos viene la vida a pique, porque nos falta tener el poder del contentamiento. Y tú tienes proyectos, ¿cierto? Gloria a Dios, usted tiene que tener proyectos. Usted no, el don del contentamiento no es el don de el que se queda ahí echado y dice, ay, pues es Celio, ¿cierto? Viene ahí una culebra y cobra. No, es gratis. No funciona el chiste ya. Para que usted se despierte y me escuche el último pedacito. El arrepentimiento te da la bendición de que tú puedes disfrutar ya. Porque es que hay otros que están esperando y anhelando el cielo. Yo les tengo una noticia, lea Apocalipsis 21 y 22. Nosotros no vamos para el cielo. Nosotros vamos a recibir a Cristo en las nubes y vamos a bajar a reinar con Él. ¿En dónde? En la tierra. Porque el cielo es la presencia de Dios entre nosotros. Claro, con un cuerpo transformado, para poder resistir la presencia de Dios, para que no haya dolor, no haya. Pero hay algunos que están anhelando, no sé, la otra vida rápido, porque es que esta vida aquí es muy dura. Y Dios te dio el don de ahorita, ya mismo, disfrutar lo que tienes, lo que ha puesto en tus manos y compartirlo con otros. Porque cuando tú compartes con otros, Oscar decía, es que una cosa es un gasto y otra cosa es una inversión. Y la Biblia dice que cuando tú sirves a los demás, dice la Biblia en Proverbios, Proverbios o Eclesiastés, ya no traía ese texto, pero dice, el que le da al pobre, a Dios le presta, y Dios no es deudor de nadie. Porque cuando usted está haciendo obras y frutos de arrepentimiento, usted está abonando, usted se le está subiendo la chequera, la cuenta, allá en el reino de los cielos. Porque es que el reino de los cielos es eterno, eso no es un momentico. La vida aquí en la tierra, como dice el profeta Juanes, es un ratico. La vida aquí en la tierra es un ratico, pero en la eternidad con Dios, ¿la eternidad cuánto dura? ¿Sí? Por eso usted tiene que cambiar de mentalidad. De pronto usted tiene una mentalidad de mundo y dice, ay, esos mundanos, vea ese pastor que se sube allá con el celular a predicar, o tan mundano. Ay, esos mundanos que en la iglesia, vea allá, Tiben se subió allá con una camiseta, no tiene corbata, entonces no adoró al Señor. Ahí lo cogí de ejemplo. Ay, no, ¿sabe dónde está el mundo? En que su mente está puesta en las cosas de esta tierra y no está puesta en las cosas del cielo. Pero cuando tú tienes tu mente puesta en las cosas del cielo, Dios te bendice aquí en la tierra. Y cuando te bendiga es para que compartas, es para que bendigas a otros. Póngase de pie, vamos a orar. Y yo espero que usted se lleve esta palabra, una sola cosa en serio. De pronto usted no se va a acordar de todo lo que yo dije, ahí queda en YouTube para que lo vea. Pero que usted se lleve una cosa, y es: ¿cómo está su fe? Su fe le ha llevado a un verdadero arrepentimiento, y un verdadero arrepentimiento requiere un verdadero cambio. O su fe está en crisis, porque usted solo está viviendo los rituales, las tradiciones humanas, que no necesariamente están mal. Entonces cierre sus ojos y presente su vida ante Dios. Presente su corazón ante Él. Evalúe su mente. De pronto tú estás pasando por una época de ansiedad. Estás pasando por una época de estrés o depresión, porque no alcanzas lo que te has planeado, porque no tienes el trabajo que quisieras, porque no tienes la casa que quisieras, porque la cuenta en el banco
o con el gota a gota. Está muy grande. Porque parece que el mundo se cierra y tú estás en crisis, y en tu mente yo te invito a que pongas esas crisis delante de Dios. Dios no es un Dios que no se compadezca de nuestras necesidades. Dios tiene cuidado de tus necesidades. Dice la palabra: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios tiene cuidado de tus necesidades, pero Dios quiere llevarte al don del contentamiento. El gozo del Señor es tu fortaleza. Y aun cuando no tengo nada, dice Pablo, aun cuando no tengo nada, todo lo puedo en Cristo. Aun cuando estoy en tribulaciones, todo lo puedo en Cristo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo le voy a invitar a que usted le ponga ahí la mano a la persona que está a su lado. Que nadie se quede sin que alguien le ponga una mano. Usted puede venir hoy por primera vez, va a orar por esa persona, porque orar es hablar a Dios. Y usted no sabe de pronto la necesidad del que está a su lado. Usted de pronto no sabe la dificultad del que está a su lado. O si la sabe, la puede llevar a Dios. Pero ore por esa persona. Ore porque Dios traiga fortaleza a esa vida. Ore para que el Espíritu Santo revele al corazón de esa persona que usted tiene ahí a su derecha y a su izquierda, le revele sus propósitos. Y cuando esa persona tiene el don del contentamiento, Dios le puede sacar de la ansiedad, Dios le puede sacar de la depresión, le puede sacar de la enfermedad. Ore si sabe que esa persona allá a su alrededor está enferma, está recibiendo un tratamiento. Porque la palabra de Dios dice que Dios es nuestro sanador. Sí, es nuestro sanador. Pero también Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque yo uso todas las cosas para el bien de los que me aman. Aún las enfermedades, aún las pérdidas, aún el dolor. Y el Señor te quiere llevar al contentamiento. El Señor te quiere llevar a un corazón generoso. No digas no doy porque no tengo, sino no tengo porque no doy. Si sabes que tienes que compartir algo con alguien y no tienes dinero, pero puedes compartir tiempo, puedes compartir tu oración, puedes compartir una palabra de ánimo, una palabra de fuerza, pero que tú puedas salir hoy de la miseria, que tú puedas salir hoy de un corazón miserable que dice no tengo nada, porque tú ya tienes todo. Tú tienes a Cristo y tú tienes el tiempo, que es lo más valioso. Tú puedes compartir, que tú puedas tener una vida justa, la bendición que trae el arrepentimiento. Si Dios te está hablando que tienes que arrepentirte de algo injusto que estás haciendo con alguien, trae tu corazón delante de Dios. Espíritu Santo, eres el Espíritu de vida. Y tu palabra dice que las mismas cosas que hizo Cristo las hizo a través del poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros oramos por tu iglesia, para que tu iglesia sea despertada, para que tu iglesia sea levantada, Señor, para que tu iglesia cada vez crezca más a ese nivel que tú estás llamando a tu iglesia, Señor, a ese nivel de santidad, a ese nivel de generosidad, a ese nivel de gozo, de contentamiento, Señor, a ese nivel de agradecimiento, gratitud y honra para Dios en todo su corazón. Ahora te invito a que ores por la economía de la otra persona. La palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y no solamente es que Dios quiere traer bendición económica, pero sabemos que es una de las armas que usa el enemigo para desanimar a la iglesia. Es una de las situaciones que nosotros a veces nos vemos desalentados y a veces queremos usar a Dios para que nos bendiga. Pero la palabra de Dios dice que si lo primero en mi corazón es el reino de Dios, Dios va a bendecir tu economía. Padre, yo hoy levanto, Señor, la economía de tu iglesia en esta mañana, Señor, declarando tu palabra sobre nosotros. Tu palabra que dice que tú eres el dueño del oro y de la plata. Tu palabra que dice, Señor, que seas prosperado así como prospera tu alma. Entendiendo, Señor, primero que el Dios nuestro no es el dinero. Que nuestro Dios, ¿qué tal si lo confiesas ahí con tu boca y le dices: tú eres mi Dios, tú
tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Yo no dependo del dinero, yo no dependo del trabajo, yo no dependo de la persona que me da la economía, yo dependo de Dios. Y como dependemos de Dios, Señor, oramos para que tú traigas bendición, Señor. Que traigas la provisión para saldar las deudas. Que traigas la provisión para poder conseguir la casa, el carro que se necesita. Que traigas la provisión para poder tener bien a la familia, Señor. Porque tú nos has dado esa provisión. Tú quieres que nosotros suplamos las necesidades del hogar, Señor, y que traigas también una provisión sobreabundante para que podamos compartir, para que tengamos cómo compartir más de simplemente nuestras cosas, Señor. Espíritu de Dios, gracias, porque eres tú el que traes vida a tu iglesia. Eres tú el que traes vida, Señor. Esos proyectos que hay como iglesia, esos anhelos del corazón, Señor, los pongo delante de ti. Y por último vamos a orar. Usted va a orar por la persona que tiene a su lado, por su familia, por sus amigos, sus vecinos, para que Dios le use a esa persona, para que Dios use a cada uno de los que están aquí como una fuente de luz en su casa, en su hogar, en su trabajo. Señor, una de las bendiciones más grandes que tú nos puedes dar, Señor, es la salvación de nuestra familia. Padre, yo hoy oro para que cada uno de los que estamos aquí sea levantado como una mujer de fe, como un hombre de fe, como un profeta de Dios, así como escuchamos hace 8 días, Señor, un profeta que recibe la palabra de Dios, pero que también la lleva para que otros escuchen tu palabra. Padre, yo oro para que cada uno de los que estamos aquí seamos luz y sal en medio del lugar donde tú nos has puesto, Señor. Que no nos quedemos callados, Señor. Que tú quites toda timidez, que quites toda pasividad, que quites todo temor en nuestro corazón, Señor. Y tu palabra dice: abre tu boca que yo la llenaré, Señor, para que como iglesia podamos ser de influencia sobre otras personas, podamos ser de bendición para los que no te conocen, Señor. Todo corazón sin Cristo es un campo misionero, y todo corazón que tiene a Cristo es un misionero. Todo corazón que tiene a Cristo es un embajador en el reino de los cielos, Señor. Quebranta todo argumento espiritual, emocional, racional, Señor, que ha puesto excusas para no compartir el evangelio, Señor. Quebranta en nuestro corazón toda situación que nos ha limitado como hijos de Dios para vencer las tinieblas y para vencer la oscuridad, llevando tu palabra a los corazones, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas nuevas en nuestro corazón. Siempre, como dice tu palabra, no es porque estemos en este tiempo, sino porque eres tú el Dios de esta iglesia, y tú siempre quieres llevar a la iglesia de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Qué tal si termina usted con un fuerte aplauso ahí para el Señor? De bendición.